Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Mi nombre es Edgar Sevilla, presidente actual de la Asociación Mexicana de Bioseguridad, a nombre de quien estamos organizando estos webinars. El día de hoy tenemos un webinar muy interesante y muy relevante para lo que está pasando en el mundo. H5N1 de la granja a la clínica, pasando por el laboratorio. Y tenemos, pues creo que un muy buen panel para presentar este tema. Vamos a comenzar, bueno, yo comenzaré haciendo una pequeña introducción del tema y seguirá, después de mí, va a seguir el doctor Néstor Ledesma, que él tiene, bueno, él es de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en el Departamento de Medicina de Aves, y tiene 34 años trabajando precisamente en este tema. Y pues me dijo que les comentara que le va a los Pumas. También tenemos con nosotros al doctor José Luis Sandoval, muy conocido por, creo que, la mayoría de los presentes. Él pues ha sido, bueno, él es también miembro fundador de esta asociación, expresidente, es neumólogo, intensivista e internista, médico neumólogo, intensivista e internista, con un doctorado en investigación médica, y es actual presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, que nos estará hablando también de la parte de medicina humana. Y cerrará el ciclo el maestro en ciencias Luis Alberto Ochoa, que pues, y sí me mandó su descripción. Se desempeña como gerente de los laboratorios de alta contención y gerente de contención pandémica por parte de la Universidad Estatal de Michigan, y es adicionalmente oficial responsable del programa de agentes selectos y miembro del Comité de Enfermedades Infecciosas en la misma universidad, también expresidente de la Amex Bio y expresidente de la Asociación APSA International en los Estados Unidos. Muchas gracias por estar aquí, y vamos a dar inicio a esta presentación. Las preguntas, pues las pueden hacer por el chat. Si tienen activado, si quieren utilizar el panel de preguntas, si se van ahí a la esquina inferior derecha de esta aplicación, se encontrarán un inciso que dice preguntas y respuestas. Las pueden hacer ahí también, específicamente, y las iremos contestando al final de cada uno de los presentadores, las que sean así muy rápidas y sencillas de contestar para darle velocidad a la presentación, y al final nos centraremos en preguntas que sean mucho más elaboradas en el tema. Muy bien, entonces daremos paso a la primera parte, que voy a presentar la introducción, que le llamé generalidades virológicas de la influenza A H5N1. Aunque ustedes no lo crean, pues yo tengo formación de virólogo, y pues me voy a basar en eso para presentarles esta parte. Los virus de la influenza son muy diversos, son altamente diversos, tanto que los podemos clasificar de muchas maneras y en diferentes grados. Aunque ustedes no lo crean, tienen 4 tipos: tipo A, B, C y D, de los cuales A y B son los que generan las pandemias, los que principalmente nos causan enfermedades y para los cuales hay vacunas y muchos tratamientos, y C y D son sumamente raros, mucho menos frecuentes en la población humana. Aquí están las clasificaciones, las últimas clasificaciones, que ahora en el Comité de Taxonomía Internacional de Virus, pues son los alfa, beta, delta y gamma. Así se clasifican ahora estos virus, ¿no? Es un virus envuelto con diferentes segmentos de genoma, donde codifica las diferentes proteínas de ese virus. Y esto va a ser muy importante para la manera como la clasificamos, esos segmentos de RNA que están aquí
cada uno de esos 7 u 8 segmentos. Algunos de estos tipos tienen 8, algunos tienen 7 segmentos, ¿no? Entonces, van a codificar las diferentes proteínas que están en la partícula viral y otras que se usan para regular la respuesta del propio hospedero. Decíamos, son viriones envueltos. Parte de lo que vemos aquí se toma de la célula de la que sale el virus. Es un genoma relativamente pequeño, 13 kilobases segmentados que replican el núcleo, y estos segmentitos pueden rearreglarse, intercambiarse, ¿no? Y aquí un ejemplo, esta es la influenza del H1N1 humano. Aquí en verde se señala que algunos de los 8 segmentos que tenía ese virus venían de aves, estos que son verdes, algunos de ellos venían desde allá, la mayor parte de ellos venían de cerdos, de diferentes tipos de cerdos, euroasiáticos, otros de Norteamérica, otros de otros rearreglos, ¿no? Que durante diferentes escalas de tiempo se habían ido intercambiando, habían estado pasando en diferentes hospederos alrededor del mundo, hasta que eventualmente llegaron al ser humano en el 2009, ¿no? Y estos eventos son relativamente frecuentes para la influenza. Así es como la influenza adquiere la mayor parte de su diversidad genética, intercambiando segmentos entre diferentes virus. Y insisto, esto es bien, bien importante porque lo podemos ver básicamente en los diferentes virus pandémicos de los cuales nos hemos enterado que han existido, ¿no? Entonces, pues estos son solo ejemplos, ¿no? No entramos en más detalles de esto. Y decía yo que hay maneras de clasificarlo, desde tipo A, B, C y D, subtipos, cuando hablamos aquí particularmente en el caso de la influenza, los tipos de la hemaglutinina y la neuraminidasa, que hay muchos. Entonces podemos decir el H1N1, el H3N2 y lo que nos atañe el día de hoy, el H5N1. De ahí ya luego vienen los numeritos, muy similar a lo que pasa con el SARS-CoV-2, que parte de esa clasificación se tomó efectivamente de la influenza, y tal vez esto les suene familiar. Por ejemplo, H5N1 tiene diferentes clados. Uno de ellos es el 2, y a partir de ese clado 2 salen los subclados, que puede ser el 2.3, y a partir del 2.3, el 2.3.4, y luego el punto 4.4.b. Y como si eso no fuera suficiente, a partir de esto salen los genotipos, diferentes genotipos. Y lo que significa es, lo que todo esta numerología y estas letras, todo lo que aquí nos representa es ir definiendo cómo van cambiando los virus, de dónde vienen, quiénes fueron sus ancestros recientes, ¿no? Porque las diferencias que hay aquí llegan, cuando ya estamos hablando aquí, son del 0.5%, ¿no? Las diferencias entre genotipos son bien pequeñitas y a veces solo las define un cambio de 1 o 2 nucleótidos, ¿no? Y estos, por ejemplo, estos que les voy a poner aquí, este es el que causa el grueso de las infecciones que ustedes han escuchado por H5N1 recientemente. Y pues ahora sí que, para no decir todos estos grandes números, pues ya nada más en las noticias pueden llegar a escuchar el genotipo D1, genotipo B3, el de vacas. Son estos, pero salen de este subclado particular. Aquí un ejemplo de lo que hace la influenza per se. En esta imagen salen 16 tipos de hemaglutininas, 9 tipos de neuraminidasas, que son a través de lo que principalmente generamos estos, que les decía acá, estos subtipos. Entonces, pues vean que todas las que están en azul clarito son combinaciones que encontramos en aves, y las que están en azul un poco más oscuro son aquellas que encontramos circulando ya en mamíferos no humanos, que pueden ser perros, cerdos, patos, cetáceos y demás, ¿no? Felinos pueden estar ahí presentes y circulando, pero originalmente la influenza es algo que viene
de aves, ¿no? Y aquí una breve historia de dónde sale este virus que está circulando, este H5N1 que está circulando hoy día tanto en el mundo, pues es de creación reciente. Y así como pasó, y así como vieron ese esquema del H1N1 del 2009, pues es muy similar lo que tenemos con este. Y esto es en el 2020, ahí cuando todos estábamos preocupados por el SARS-CoV-2. Bueno, pues en esas épocas se estaba gestando este buen virus, porque y estos colorcitos vienen de cada uno de estos 5 virus que tenemos por acá, para que lo tengan presentes. Por ejemplo, la hemaglutinina y el gen de la matriz vienen pues, de un pollo, ¿no? La neuroaminidasa, la, la, la polimerasa ácida y la proteína no estructural, pues estos vienen de unos patos, por acá también, PB1 también viene de patos, otro pato, no soy veterinario, perdón, pero para mí todos se ven iguales, son patos, pero formaron por ahí, si se fijan, 2018, 2020, 2016, 2017, 2018, formaron este virus que es el ancestro más reciente de este virus, por ahí del 2020. Este es el ancestro más reciente y el que ya conocemos como tal, como el H5N1 2.3.4.4b, ¿no? Que se aisló precisamente, se detectó en el 2020 en Holanda, ¿no? En los Países Bajos. Y desde entonces se ha encontrado básicamente donde lo hayan buscado, en muchas especies y rápidamente ha circulado, y aquí solo un ejemplo, por ejemplo, en leones marinos, cómo se ha visto avanzar rápidamente en el 2023, principios de 2023, en las costas de Sudamérica, en el Océano Pacífico, ir progresando, ir caminando, pues, si me permiten la palabra, y darle la vuelta al continente ya hacia finales del año, ¿no? Hacia el otoño del 23 y llegar de este lado. Es interesante porque de un lado sí causó muchísimas muertes y del otro lado no tantas, pero sí habían infecciones, ¿no? Es interesante y no quedaba claro por qué, pero bueno, es interesante cómo ha avanzado tanto, ¿no? Y solo me voy a tener ya a manera de introducción el cómo se transmite los virus de la influenza, y pues hay muchísimos experimentos que se han hecho a lo largo de mucho tiempo, y una de las cosas es que pues sí se transmite por aerosoles, ¿no? La influenza se transmite por aerosoles. Este es un paper que se publicó en la época del SARS-CoV-2, y usaron aquí una influenza H1N1 precisamente como control. Comparación con el SARS-CoV-2, usaron hurones, donde ponían a un hurón infectado en la parte de abajo, con un tubo que tenía varios codos, varios recovecos ahí, alrededor de 1 metro de recorrido, tenían que seguir las partículas para llegar a un hurón sano, y no había otra comunicación aquí. Y lo que veían es que, bueno, las barras identifican la cantidad de virus que tenía el hurón infectado. Y los círculos, la cantidad de virus que tenían los hurones, llamémosle receptores, ¿no? Hay 2 colores, el oscuro y el claro, uno de ellos es el hisopado en garganta y el otro en la nariz, ¿no? Entonces, pues sí, lo que ven es que en influenza particularmente, pues sí, se ve que hay una transmisión de esta manera. Con SARS-CoV-2, pues no era tan fácil, era aparentemente más sencilla. Con influenza A H1N1, con SARS-CoV-1, aquel del 2003, 2004, también era relativamente sencillo, no tanto para SARS-CoV-2. Pero este es solo uno de muchos ejemplos de cómo hay virus bien adaptados para transmitirse por aerosoles. Eso no significa que todos los virus sean adaptados para transmitirse por aerosoles. Hay experimentos donde hay virus que simplemente no todos, virus de influenza, de que hablamos de virus de influenza, cepas
de virus de influenza que no se transmiten adecuadamente por aerosoles, y en cambio hay que hacer múltiples adaptaciones y exponer a múltiples animales para hacerlo, para aerosolizarlo. Y esos son experimentos de ganancia de función, ¿no? Donde yo tengo un virus y hago este tipo de estructuras donde obtengo un virus que es tal vez un poquito más transmisible y repito el proceso y hago otro virus más transmisible y así, hasta que después de 10 pases obtengo un virus verdaderamente transmisible, hacemos la secuencia y vemos que verdaderamente ya hay diferencias que podemos asociar con mutaciones que le permiten generalmente tener cargas virales mucho más altas en el tracto respiratorio superior, transmitirse por aerosoles, ¿no? Aunque en aves y en la naturaleza pues también se transmite por otras rutas, me parecía importante presentarles esto y resaltar esto. He hablado de esto en otras ocasiones, pero verdaderamente siempre tenemos, y lo vimos con SARS-CoV-2, una fuerte resistencia a reconocer que algo se transmite por aerosoles. Y esa fue la pelea, la gran pelea que se tuvo con la Organización Mundial de la Salud, con el CDC, diferentes organizaciones, porque decían, no, esto no se transmite por aerosoles. En el caso de SARS, esto se transmite nada más por gotas, esto se transmite meramente por gotas, por contacto cercano, ¿no? Y la realidad es que antropológicamente esto es muy interesante, donde, pues sí, veníamos de la antigüedad, donde se hablaba de los miasmas, de los malos aires, ¿no? De donde viene malaria y todo aquello, hasta que llegó la teoría de la higiene y el lavado de manos, donde se dieron cuenta que había cosas que verdaderamente se transmitían por contacto y se transmitían por las manos, por tocar cosas infectadas. Entonces, hubo un cambio de paradigma donde dijeron que las cosas que se transmitían por aire, pues eran casi que pensamiento mágico, ¿no? Que la verdadera transmisión ocurría por contacto y los aerosoles eran algo esotérico, algo que no debíamos de creer. Y fue hasta, pues sí, por ahí de los años 50 que se demostró que tuberculosis, tan cercano a nosotros, tal vez a algunos no les parezca cercano, pero sí es cercano para nosotros que ya estamos viejitos, que la tuberculosis apenas en los años 50 se demostró científicamente que se transmitía por aerosoles en experimentos relativamente similares a estos que les enseñé antes, donde precisamente colocaban animales, no, bueno, hacían experimentos de animales, pero también ponían a pacientes infectados y animales acá arriba, donde pues desarrollaban tuberculosis, ¿no? No a esta distancia, un poquito más lejos, pero básicamente los experimentos de los años 50 eran más o menos así, y fue que se reconoció que tuberculosis y posteriormente sarampión y la varicela eran transmitidos por aerosoles, ¿no? Y apenas, muy recientemente, se reconoció que COVID podía transmitirse por aerosoles. Solo quería hacer ese paréntesis. Y entonces, hasta aquí, solo recapitular que los virus de la influenza tienen una alta diversidad en su genoma y que todas estas clasificaciones y todos estos numeritos de tipo, subtipo, clado, genotipo, son formas de clasificar y entender esa diversidad de dónde vienen, a dónde van, ¿no? Y que los recambios genéticos son parte fundamental en su proceso evolutivo, ¿vale? Este H5N1 que anda por todos lados es de formación relativamente reciente, 2020. No es que antes no hubiera H5N1, claro que habían otros clados, otras variantes, pero esta que está presente básicamente en muchos lados, pues es de formación relativamente reciente. Normalmente se encuentra en aves, pero también pueden infectar a mamíferos, y esa es la parte que tenemos que vigilar, y que la transmisión por aerosoles está bien demostrada, ¿no? Hasta aquí yo, esta parte, y doy paso a doctor Néstor Ledesma para que nos hable de qué es lo que pasa en las granjas. Gracias. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias al doctor Sevilla y a la MexBio por invitarme. Gracias a la doctora Lidia Valdés, que fue quien me propuso para platicar este tema. Es un tema sin duda muy interesante. Me voy a permitir compartir la pantalla para ustedes.
y espero que los conceptos que voy a platicar, bueno, sean de su agrado y que sean interesantes. ¿Vale? Entonces, ¿ya están viéndome una pantalla amarilla? Díganme que sí. Sí. Perfecto. Vamos a ver el enfoque de una sola salud para combatir estas infecciones zoonóticas, en particular el H5N1 en la granja. Pero antes de hablarles de lo que sucede en granja, vamos a entrar en contexto. Es importante que sepan que más de la mitad de la proteína de origen animal que se consume en México deriva de la avicultura. En esta gráfica podemos ver que el 34% del consumo es pollo y el 28% es huevo. La carne de res y la carne de cerdo en estos tiempos van a la baja. Por otra parte, vemos aquí una gráfica en donde en el eje de las X vemos el tiempo, los años, hasta 2024, y en las barras vemos los miles de toneladas que se producen de huevo. En la línea, en las barras naranjas vemos la producción nacional, en color rojo, en color negro vemos la importación y en la línea gris vemos el consumo per cápita. Podemos ver que a lo largo de los años el consumo de huevo va aumentando. Es una proteína que se consume mucho en México, no sé si lo sabían. México es el principal consumidor de huevo fresco en el mundo. En el caso del pollo, la situación es muy parecida. De hecho, en el pollo nos vemos en la necesidad de importar pollo de otros países porque la producción nacional no alcanza para cubrir toda la demanda de pollo. Entonces, es la carne que más se consume. Ahora bien, la avicultura en México en este siglo XXI está altamente tecnificada, muy especializada, en donde pueden ver ustedes imágenes como esta, donde las granjas son grandes, muy, muy grandes. En México tenemos granjas que sacan 4, 5, 6 millones de pollos al ciclo. Eso de al ciclo significa cada 8 semanas. Imagínense usted, 8 millones de pollos cada 8 semanas. Y existen en México núcleos de gallina de postura de 9, 10 millones que van a estar ahí. Es complicado concebir el numerito. El volumen de producción en México es muy, muy grande. Y es por ello que cuando se tienen aves en esta cantidad, en estas condiciones, necesitamos medidas de bioseguridad. En México hay una regulación por parte de la autoridad sanitaria. A través de la SADER y a través del SENASICA se cuenta con medidas mínimas de bioseguridad para las granjas, se tienen certificaciones en buenas prácticas pecuarias en donde los asesores de SENASICA van hasta las granjas y con una lista de verificación revisan que las granjas cumplan con estos requisitos. Y con ello también tenemos restricciones a la movilización de aves y sus productos, es decir, cuando un producto avícola, sea pollo o sea huevo, se mueve, tiene que pasar por una serie de pruebas de laboratorio para garantizar que las aves son sanas y que el producto es inocuo. Las granjas cubren este aislamiento entendido desde dos puntos de vista. Deben las granjas estar lo más lejos posible de asentamientos humanos y de otras granjas y deben permanecer siempre con la puerta cerrada. Este aislamiento significa que no se aceptan turistas, no se aceptan visitas de cortesía en las granjas. Si usted necesita entrar a una granja, necesita un motivo justificado y para poder entrar tiene que registrarse, tiene que darse un bañito. Existen los tapetes y arcos sanitarios, en donde las personas para poder entrar tienen que poner los zapatos en estos tapetes sanitarios y los vehículos para entrar y salir pasan por estos arcos, en donde reciben una solución desinfectante. Existe también el arco y cabina de desinfección. Ahí vemos un arco donde si usted necesita pasar a la granja, antes de darse el baño, pasa por ese arquito y pasa por una solución desinfectante. Los equipos que necesite meter pasan por una cabina de desinfección y entonces, mediante termonebulización con diferentes desinfectantes de ácidos orgánicos, cuaternarios de amonio, en algunos casos derivados de fenol, glutaraldehído, peroxigenantes, se hace una desinfección de lo que usted tenga que meter. Si no sigue estas reglas, usted no puede entrar a la granja. Los procedimientos de limpieza y desinfección están perfectamente establecidos. Aquí vemos unos videos de cómo se lavan las granjas previamente a
que se puedan meter los pollos. En las granjas se da un vacío sanitario. Esto de vacío sanitario significa el tiempo que pasa entre que se limpió y desinfectó perfectamente y podemos meter pollos nuevos. Pollos nuevos. Estos procedimientos son auditables. Cuando las empresas necesitan movilizar sus productos, deben de contar con su certificado de buenas prácticas pecuarias, en donde esto que está usted viendo aquí se les revisa. Para entrar a la granja, el personal tiene que darse un bañito y de este baño no se escapa nadie. Usted llega, se quita toda la ropa, deja su ropa en el, pasa al área de regadera, se da un baño y de ahí pasa a otro vestidor donde le dan ropa y calzado de la granja. Esa ropa y calzado de la granja nunca sale de ahí, allí mismo se lava. Y cuando usted tiene que salir, es el mismo proceso. Deja su ropa de casilleros, pasa al área de regadera, pasa al área de casilleros donde dejó. Entonces ya puede salir. Las visitas son el mínimo. Le comento, es muy difícil que lo dejen entrar a usted a una granja si no tiene un motivo justificado. Y contamos también con ropa y calzado de visitantes. Eso significa que cualquier persona extraña lo vestimos de color diferente para que todo el mundo ubique que esa persona no es de ahí y que hay que cuidarlo. Dentro de las medidas de bioseguridad está la capacitación constante. Ahí vemos una fotografía donde estamos dando charlas de capacitación a los médicos, al personal de granja, al personal administrativo sobre cuestiones de bioseguridad. Las aves, pues son las que menos culpa tienen y entonces se busca dentro de las medidas de bioseguridad, pues que sean aves de calidad, libres de enfermedades de transmisión vertical, que los lotes sean lo más uniformes posibles y algo que poca gente sabe es que el calendario de vacunación de las aves es muy cerrado. Se utilizan muchísimas vacunas y a diferencia de lo que sucede con las personas, en donde algunas vacunas se aplicaron cuando eran muy niños y no se vuelven a aplicar, en el caso de las aves las revacunaciones son muy constantes y se llevan a cabo muestreos periódicos. En aves tenemos esa gran ventaja. El volumen es tan grande que podemos pedir unas cuantas aves para hacer necropsias, para tomarles muestras y mandarlas al laboratorio. Y de esta manera el productor puede tener certeza del estado de salud de sus aves. En aves, bueno, también tenemos el manejo de desechos. El manejar los desechos es una ciencia, todo un arte en la bioseguridad. Cuando tenemos mortalidades elevadas, hay protocolos y restricciones para ver si las aves se van a cremar, se van a enterrar, se van a la composta, se van a biodigestores. Todo esto perfectamente auditado por el SENACICA. Hay que eliminar la mortalidad con frecuencia. En poblaciones grandes siempre puede haber mortalidad. Y a pesar de todas las medidas de bioseguridad que se tienen en las granjas, no hay riesgo cero, eso no existe. Usted puede tener la mejor barda perimetral, el mejor cerco sanitario, el mejor tapete, los mejores baños, pero no hay riesgo cero. Siempre puede haber aves que se enfermen. Y entonces, en medicina de aves son pocas las enfermedades que son consideradas verdaderamente zoonosis, entre ellas la influenza aviar, la enfermedad de Newcastle y las paratifoideas, es decir, las infecciones por Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium. Vamos a hablar de influenza. Déjeme decirle que la influenza aviar no es nueva en México, contrario a lo que mucha gente cree. La influenza ha tomado relevancia en los últimos años y vamos a ver que los medios de comunicación juegan un papel importante aquí. La influenza aviar tiene dos presentaciones clínicas. Voy a hablar solamente de las aves. Existe una influenza aviar que le llaman de baja patogenicidad. El término es incorrecto. No existe baja o alta patogenicidad. Debería ser influenza aviar de baja virulencia. Pero a nivel mundial, no sé por qué, le llaman así. Esta influenza aviar de baja patogenicidad es una enfermedad respiratoria muy leve. Los animales dejan de comer por unos días, las gallinas dejan de poner huevos por unos días, pero las aves no se mueren. No ocasiona la muerte de los animales.
En ausencia de complicantes, esta influenza aviar de baja patogenicidad se va a resolver en una semana. En una semana las aves superan la infección y pueden volver a vivir. Sin embargo, no es bueno tener influenza de baja patogenicidad. Esta influenza se confunde con otras afecciones respiratorias y les comento, las aves no se mueren. En ausencia de complicantes pasa como un catarro que se resuelve en 7 días, pero no es buena tenerla por el potencial de mutación que estos virus tienen. Espero que puedan ver un video de aves con influenza aviar. Así se ven. Están tristes, están deprimidas, están boqueando, dejan de comer y vean cómo tienen cerrados sus ojitos. Así se ven las aves con influenza aviar. Ahora, existe otra influenza, que es la influenza aviar de alta patogenicidad. Nuevamente, no debería llamarse así, debería llamarse de alta virulencia, pero le llaman de patogenicidad. Esta sí no es una enfermedad multisistémica. Aquí sí, es terrible, es mortal. Esta es la famosa, esta es la que sale en las noticias, ¿vale? Esta tiene alta morbilidad y mortalidad. Las aves mueren con muchas hemorragias en la tráquea, en las vísceras, corazón, pulmón, aún en la piel. Ustedes pueden ver aquí algunas hemorragias sobre los tarsos de las aves. Es muy, muy dramático. Y déjenme comentarle que México ha tenido 3 brotes graves de esta forma de influenza. En México hemos tenido influenza de alta patogenicidad. El primero de ellos ya tiene muchos años. Tiene más de 30 años que tuvimos esto. El virus H5N2 de baja patogenicidad está presente desde 1994 y a la fecha se tienen brotes esporádicos de baja patogenicidad en algunos estados de la República, ¿vale? Y en julio de 2012 se reportó otro virus por H7N3 de alta patogenicidad y el virus sigue circulando en algunos estados, ¿vale? En octubre de 2022 se reportó un aislamiento de virus H5 de alta patogenicidad en algunas aves del Estado de México. Este caso fue muy famoso, fue muy mediático. Este virus efectivamente se diseminó a varias granjas comerciales en el centro, en el altiplano mexicano. Y desde entonces hay brotes esporádicos en algunos estados, ¿vale? Y recientemente, el año pasado, después de muchos años, volvimos a tener brotes de H5N2 de alta patogenicidad en algunos estados. ¿A qué va todo esto? Que la influenza aviar la tenemos desde hace 30 años y muchas personas no lo saben. Es por ello que no se deben relajar las medidas de bioseguridad. Es por eso que la autoridad sanitaria, a través del SENASICA, pues tiene estos controles de estar monitoreando a las granjas. Cuando se detecta una granja con virus de influenza, llega SENASICA, llega el ejército y matan todo. La normatividad vigente dice que se deben eliminar todas las aves y el manejo de estos cadáveres, ya les decía, o se entierran, o se creman, o se van a la composta. La influenza aviar en aves ha provocado la muerte o el sacrificio de más de 557 millones de aves de corral en el mundo entre 2005 y 2023. Según datos del SENASICA, está presente en 85 países y ha ocasionado pérdidas económicas muy, muy importantes. Pero también ha provocado muchísimo amarillismo en los medios de comunicación, porque esto vende y vende muy bien. Y entonces aparecen publicaciones como esta que seguramente todos ustedes han visto, ¿no? En la revista pseudocientífica muy interesante y por ahí al National Geographic le encanta publicar cosas como esta, ¿no? Tras las huellas de la gripe aviar, inclusive en Ecuador sacaron una publicación de que era prohibido comer pollo. O sea, imagínese usted qué cosas tan espantosas, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿estamos ante una pandemia sin control de consecuencias catastróficas? ¿Es esto real? La evidencia científica hasta el momento, afortunadamente, nos dice que no.
pero los medios de comunicación insisten en que sí. ¿Qué hay de cierto en esto? Al momento, la influenza aviar sigue siendo una enfermedad de aves. Estos datos los obtenemos también se presentaron en conferencias en la Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas, en donde desde que la identificaron en personas en China en 1996, fíjense cuántos años han pasado, se han infectado de manera ocasional 890 personas con el subtipo H5N1. 1,500 personas con H7N9, 80 con H9N2 y algunos casos esporádicos de los virus, los subtipos de virus que tenemos ahí. En todos los casos, afortunadamente hasta ahorita, la infección ha sido autolimitante. ¿Qué significa esto? Que de todas estas personas que se han infectado, muy pocas han muerto. ¿Quién ha muerto? Pacientes inmunocomprometidos, pacientes con comorbilidades, adultos mayores, muy mayores, y bebés. Son los que han llegado a morir. Y hasta la semana pasada, que yo más o menos revisé el dato, el global de muertes por influenza no supera los 800 casos. No lo estoy minimizando. Si nos ponemos en los calcetines, pues nos ponemos en los zapatos de las personas que han perdido un familiar por virus de influenza aviar, pues es muy feo, es muy triste. Sin embargo, ¿qué porcentaje de la población mundial ha muerto por virus de influenza aviar? Esas 800 personas que desafortunadamente han muerto, pues representarán el 0.000 algo de la población mundial. No sé en este momento cuántos millones somos, pero así como para decir, estamos ante una pandemia en humanos, desde el punto de vista de nosotros los veterinarios, no ha sucedido todavía. Al momento sigue siendo una enfermedad de aves. Y esto tiene mucho que ver con que hasta el momento, afortunadamente, esos virus que han llegado a infectar personas no han podido transmitirse de persona a persona. Eso es algo que hasta ahorita al mundo le ha ayudado. Si bien los virus han podido infectar personas y se han podido enfermar, no se transmite de persona a persona. Ojalá eso nunca suceda. Y entonces, vamos a reflexionar. La influenza aviar acapara las noticias de los periódicos, acapara algunos programas donde nos dicen que vamos a morir todos de influenza aviar. Sin embargo, en estos 30 años que tenemos conviviendo con la influenza en México, pues ya llegó el SARS, ya llegó la mal llamada gripe porcina, todos recuerdan ese evento, y ya nos llegó también el SARS-CoV-2. Y estos sí tuvieron un potencial de transmitirse de persona a persona con las consecuencias tan desagradables, tan lamentables que tuvimos en el mundo. ¿Sale? Por lo tanto, mi conclusión es, la influenza aviar hasta el momento sigue siendo una enfermedad de aves y aunque tiene un potencial zoonótico, no ha sucedido contagio entre personas. Esperemos que nunca pase. Esperemos que nunca pase. Por ahí, igual, algún medio amarillista publicó, es que ya se demostró que sí se transmite de persona a persona. Un caso muy sonado, no sé si en Corea o en China, alguno de estos países asiáticos, donde pues una niña se infectó y resulta que el abuelo también se contagió. Y entonces decían, ahí está la transmisión en humanos. Pero fuera de ese evento, no ha vuelto a pasar afortunadamente, ¿sí? Por ello, aunque la influenza aviar sigue siendo una enfermedad de aves, no debemos descuidar la vigilancia epidemiológica. En aves se lleva a cabo la vigilancia activa y pasiva por parte de la autoridad sanitaria. Cuando se tiene un aislamiento de virus de influenza aviar, nosotros tenemos una entidad que se llama CPA, que es la Comisión México-Americana para la Prevención de Enfermedades Exóticas, y todos los laboratorios que aíslen un virus lo envían a CPA y en menos de 72 horas está la secuencia de este virus. O sea, podemos saber qué virus es
y podemos saber, haciendo el árbol filogenético, de quién deriva. Y esto es algo rutinario que sucede en aves. Todos los laboratorios que aíslan estos virus y los reportan, podemos saber exactamente cómo va esa deriva antigénica del virus, ¿vale? Reitero, no debemos descuidar esta vigilancia porque ¿qué sucede en el caso de las personas? Viene la pregunta, ¿han sido declarados todos los casos de infección de influenza aviar en humanos? Se reportan los que llegan a los hospitales, los que llegan de alguna manera graves y les hacen una prueba. Pero piense usted, de todas las veces que ha tenido un cuadro gripal, ¿cuántas veces ha tenido un diagnóstico donde le diga, es este virus y deriva de aves? En la gran mayoría de los casos, muchas personas ni siquiera asisten al médico. Pasan a su farmacia de confianza, se toman un antigripal, se toman 3 días y se acabó. Y entonces realmente, ¿qué porcentaje de la población mundial ha sido infectada con el virus de la influenza? De momento creo que no existe una cifra tal cual, únicamente los casos fatales, tristemente, o casos muy graves que sí llegan. Por ello, mi sugerencia, pues es analizar los hechos en su justa dimensión. No debemos descuidar esa vigilancia, no debemos relajar las medidas de bioseguridad en la granja, pero tampoco debemos, pienso yo, caer en ese sensacionalismo de tenerle miedo a las aves y decir ya no vamos a comer pollo, ya no vamos a comer huevo, porque estamos ante una pandemia casi el apocalipsis zombie. Así veo de repente a los medios que quieren ver esta pandemia, esta epidemia, ¿no? Reitero, hasta el momento, qué bueno que no ha pasado y tenga usted la certeza que en medicina veterinaria pues se tiene este cuidado para manejar esta influenza. Es complicado, es muy difícil, pero vamos en el camino. Mi nombre es Néstor Ledesma, yo estoy a sus órdenes en el Departamento de Medicina y Zootecnia de Aves y espero que los conceptos que he vertido aquí pues les sean de utilidad y pues pasamos más adelante a nuestras preguntas. Muchísimas gracias por su atención y dejo de compartir pantalla. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Teníamos una pregunta rapidita en lo que cargamos la siguiente presentación, que nos preguntan que si también cuando hay brotes de baja patogenicidad matan todo. Sí, es triste, es muy triste. Cuando tenemos un brote de baja patogenicidad, las aves per se no van a morir, pero como el virus se replica y pasa de pollo a pollo, en cada pase puede haber errores en la transcripción, puede haber errores en el ensamble. Y entonces esto puede dar origen a nuevos virus, que es lo que la autoridad sanitaria mexicana no quiere. Entonces, aunque sea un brote de baja patogenicidad, las aves deben ser eliminadas. Existen en México algunas zonas donde se vacuna contra influenza aviar. En estas zonas donde se vacuna, se permite que las aves puedan seguir su proceso natural con vacunación, ¿vale? Déjenme comentarles que México es el primer país en el mundo que aplica una vacuna comercial de manera masiva, ¿vale? Debo aclarar que esta vacuna, la gran mayoría de las vacunas son vacunas inactivadas, emulsionadas en aceite. Tenemos también vacunas recombinantes con vector virus de Marek y tenemos también vacunas de genética reversa que ayudan mucho. En esos casos, en aves vacunadas no se despobla todo. Únicamente en aves no vacunadas que hayan sido infectadas, se debe eliminar todo. Déjenme comentarles, algunos productores, porque si llega a pasar, por el temor a que los vayan a despoblar, no reportan el brote. No lo reportan y eso no debe de ser. Pero bueno, en un país como el nuestro, me da mucha pena decirlo, pero pues sí, hay quien llega a ocultar el brote y dice, mato todo y no me cuarentenan. Porque cuando se tiene un brote de influenza y llega el Senacica, le mata todo y lo cuarentena. Eso de cuarentena significa que va a estar por ahí de 4 o 5 meses y no lo dejan meter nada. O sea, va a estar 4 o 5 meses parado.
hasta que le vayan a tomar las muestras de laboratorio respectivas, se hace un muestreo de la zona, se meten animales centinelas y estos animales deben demostrar que ya no hay presencia de virus y eso tarda mucho. Sí, algunos productores dicen, mejor los mato yo, no lo reportan, lavan, desinfectan a fondo y siguen produciendo. Digo, qué pena que suceda, pero es la realidad. Gracias. Bueno, entonces en este momento pasamos con el doctor José Luis Sandoval a la parte de aspectos clínicos. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con la asistencia del doctor Sevilla, yo le voy diciendo. Gracias. Bueno, como ya comentaron, no es nuevo, o sea, desde el punto de vista clínico, yo sé que mediáticamente, recuerden, en este siglo venimos de dos pandemias muy grandes, y la H1N1, 2009-2010, y los 3-4 años que tuvimos del SARS-CoV-2. Entonces es lógico que estemos muy a la expectativa de qué pueda pasar en lo que queda de esta década. ¿Puede haber otra pandemia respiratoria en esta década? Sí, puede haber. Cada vez tenemos las condicionantes de más viajes, más interacción humana, más brotes y todo, y eso hace que estemos muy pendientes a lo que pueda pasar. Como ya se ha comentado, predominantemente pues está este virus en las aves de corral, pero no son los únicos. Se nos olvida que tenemos otros especies en los cuales también existe, como ahorita vamos a ver. Entonces, lo que es CDC y lo que es la OMS o OPS están muy pendientes de eso. Ellos llevan una serología semanal por regiones. Acuérdense que OPS, OMS tiene los países por regiones y esto permite que vayamos viendo cada semana lo que se va reportando por los laboratorios certificados para este fin. Por ejemplo, en Estados Unidos, como ven en los recuadros inferiores, habla del año pasado de 12,400 animales infectados, 560, de la gente que estuvieron expuestos a animales infectados, de esas 12,400 muestras, se hizo a 560 personas la prueba y salieron 63 casos detectados. Es cierto que todavía hay baja mortalidad de lo que se ha reportado. También hay que comentar que no todos los lugares tienen para hacer la detección por PCR. No todos los lugares están avanzados en biología molecular. Pero los que sí lo están, les es, digamos, relativamente rutinario ya poderlo detectar. Por lo cual no es raro también que cada vez tengamos más casos y no quiere decir que haya una situación de brote. Como bien lo decía el doctor Néstor, también hay muchos casos subclínicos, muchos casos que pasan desapercibidos y que se confunden con una influenza de otro tipo o con un COVID que todavía está presente en algunas zonas o con algún metaneumovirus o un rinovirus, o sea, como una infección de vías respiratorias agudas, de patología viral, de agente viral que no se detectó, pero que se le dio manejo clínico. ¿Sí a la que sigue? Y se fijan, esta referencia viene de hace 10 años. Es una revisión donde hablaba ya de la virulencia, patogenicidad y transmisibilidad, que es lo que sabemos, ¿no? Entonces, hay grupos que ya tienen tiempo estudiándolo. Siempre está el temor de cuándo se van a hacer los grandes brotes humanos. Bueno, la posibilidad siempre está. Afortunadamente, todavía no se ha presentado. Y quizás la buena noticia es que el entrenamiento que hemos tenido con la influenza H1N1 y con el SARS-CoV-2 nos permitiría afrontarlo con, digamos, con cierta capacitación. El problema sería de que si este virus mutara y aparte de hacer lo que hace de la insuficiencia respiratoria aguda, hiciera una hemorragia aguda pulmonar, complicaría mucho su manejo por las cuestiones de aislamiento y bioseguridad del equipo de protección personal. ¿Sí a la que sigue? Y bueno, por ejemplo, que se publicó pues hace apenas mes y medio, a finales del 2024, pues habla de un reporte de 45 casos que se infectaron de animales y ahí los dividieron 20 por aves de corral y 25 por vacas lecheras.
Si pueden ver, el equipo de protección personal, obviamente cuando la gente está trabajando con aves de corral, pues está más pendiente, como lo miraban las fotos del doctor Néstor, pero cuando está trabajando con vacas no está tan pendiente de usar un cubrebocas, por ejemplo, o usar protección ocular, o utilizar guantes. Se protege más la gente con aves que con las vacas. ¿Ok? Sí, a la que sigue. También sabemos que es por temporalidad, o sea, hay una cierta infección. Si estás viendo aves de corral, que haya más prevalencia en ciertos meses que si estás viendo vacas, como pueden ver aquí en este reporte de Estados Unidos, en septiembre, octubre y noviembre, en la exposición a vacas que estuvieron más infectadas, en esos meses también hubo más casos infectados del personal que trabajaba ahí con ellas. ¿Sí, la que sigue? Y este es los que estuvieron en exposición a aves de corral, tuvieron 2 picos, una que fue en julio y otro que fue también en octubre. Entonces hay que estar pendiente de cómo es la presentación de los casos dependiendo la zona y la granja. Puede haber muchas situaciones en las cuales pues, no solamente sea el clima, sino las condiciones también de manejo de por qué. A lo mejor hubo más protección en una temporada, menos protección en otra, otro tipo de vacas, otro tipo de aves, unas que fueron, digamos, traídas de otro lugar, otras que fueron manejadas de otro tipo. Entonces, todas esas situaciones hay que darle seguimiento. O personal nuevo en la granja, en capacitación, descuidos, todo lo que sabemos. ¿Sí, a la que sigue? Inclusive la misma CDC, a la hora de hablar de la influenza aviar, pues habla también de la situación que puede ser en nuestras famosas vacas, que no se piensa de primera instancia, porque el momento que hablas gripa aviar, pues se puede pensar que estuviera solamente concentrada en ese tipo de especies, pero no es así. Como dice al final de este renglón, dice, se ha reportado detección de virus H5N1 en más de 200 mamíferos. O sea, es una cuestión ya más abierta de lo que pensamos. ¿Sí, a la que sigue? Cada vez hay más artículos. Generalmente los médicos nos referimos mucho a la bibliografía, a lo que, claro, está todos los índices que nosotros conocemos, Current Contents, Latin Index, Cielo, todos los que ustedes pueden conocer de las diferentes editoriales, pero hay una tradición, al menos en América, todo el continente americano, de las referencias médicas, buscarlo en lo que se llama el Medline o el PubMed, ¿no? Su nombre lo dice, Medline, PubMed, o sea, Publications Médicas, es donde nos basamos, porque también hay muchas revistas también, no solamente del área clínica, sino de investigación básica y también veterinaria y química. Y en los últimos años hay, pues como ustedes pueden ver, un acúmulo de bibliografía, más de 9,000 artículos, si ponen H5N1 del 85 para acá. O sea, en los últimos 40 años ha habido una predominancia. Y si ustedes ven el gráfico que está a la izquierda, pueden ver que del 2000 para acá es cuando se ha incrementado más. Prácticamente del 2000 para atrás no había mucha información. Del 2000 para acá, en los últimos 20 años, se ha publicado más de este agente, por lo cual tenemos más información. ¿Sí, a la que sigue? Y, pues, empiezan a ver estos reportes. Generalmente ahorita los reportes, la mayoría son series de casos, como vieron los de New England, que sería el de los más grandecitos. Hay gente que solamente un solo caso es suficiente ya para que se publique por las zonas, como lo que pasó recientemente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, del caso que se aisló este agente, inclusive una semana después de que ya había fallecido el paciente, que estuvo nada más 2-3 días, que no falleció directamente, aunque estuvo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por una causa respiratoria, traía enfermedad multisistémica, pero el haberse aislado en la Ciudad de México motivó pues que se presentara, que hubiera una sesión de la Academia Nacional de Medicina, que se publicara, que saliera en la Secretaría de Salud, que saliera algunos protocolos de atención en caso de que se expandiera este problema. ¿Será que sigue? Pero fíjese, del 98 estaba esa referencia allá.
Para el tratamiento, afortunadamente, para este agente, lo que tenemos de medicamento antiinfluenza principalmente es el oseltamivir, que ya es genérico y que generalmente está muy accesible económicamente, con las dosis recomendadas, una cada 12 horas por 5 días. Se ha visto que en algunos pacientes con obesidad extrema probablemente que habría que dobletear la dosis o inclusive expandir los días si es un paciente que está en áreas críticas. ¿Sí, a la que sigue? Los síntomas comunes es de una infección generalmente respiratoria por influenza. Como pueden ver, puede ver desde casos no complicados hasta muy complicados o que requieran terapia, fiebre, tos, dolor faríngeo, congestión nasal, dolor muscular, cefalea, o sea, dolor de cabeza, fatiga, irritación ocular, dificultad respiratoria, disnea, y puede haber otros síntomas no respiratorios del todo, pero también bastante molestos para el paciente, como puede ser diarrea, náusea y vómito. ¿Sí, a la que sigue? Se grafica muy bien, por ejemplo, esto es de la página de Cleveland Clinic, de todos los síntomas que puede tener, ya le llaman la bird flu, o sea, la influenza de las aves, y es lo que les comenté, pero ya manifestado en una infografía. ¿Sí, a la que sigue? También tenemos otros antivirales, aunque hay una predominancia de oseltamivir, pero no hay que olvidar que hay peramivir y zanamivir. El peramivir, el problema es de presentación intravenosa. No es fácil de conseguir. Cuando hay pandemias, sí hay mayor acceso, es caro. Generalmente se usa para pacientes o uno que son resistentes a oseltamivir o que no pueden tener la vía oral. O sea, hay gente que estuvo recién operado de cuestión gástrica, que está todavía en la terapia o que tiene sangrado de tubo digestivo, por lo cual ya no se va a absorber y se tiene que utilizar la vía intravenosa, que es el peramivir. Pero no lo tenemos en presentación comercial, sino hay que pedirlo directamente a la casa que la produjo, que está en San Diego, California, y se tienen que hacer ahí algunos ajustes administrativos. El zanamivir era más frecuente antes de la influenza H1N1 conseguirlo, porque es de inhalación. A veces está y a veces no lo encuentra uno con el abasto. Generalmente cuando hay algunos brotes se puede mandar a pedir, por lo cual nos quedamos más con la presentación oseltamivir vía oral, que es lo más común, y hay 3, 4 casas comerciales en México que lo hacen y está a nivel genérico. ¿Sí, a la que sigue? Hay varios factores de riesgo cuando un paciente llega con este cuadro, y a veces puede ser atípico. Generalmente el haber viajado en alguna zona de algún brote reciente, como ya se comentó, dentro de las 2 semanas, pueden tener un cuadro clínico como encefalopatía o diarrea que se acompañan. Puede existir meningitis por influenza. De hecho, ahí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en 2010 detectamos el primer caso reportado de meningitis por H1N1 y lo publicamos. Una historia de exposición a las aves, especialmente de acercamiento, porque ahí vives o porque fuiste a hacer una visita, como ya lo comentaba, a una granja que a lo mejor no tenías por qué estar ahí, o que tuviste consumo de este tipo de aves sin un adecuado cocimiento, o que hubo una exposición a individuos con esta enfermedad. A ver, aquí la situación es cierta, aunque no se ha visto que hay una transmisión directa humano-humano todavía, pero tú puedes haber estado junto con una persona que está enferma y que tuviste expuesto a la misma situación. O sea, que fue un cuadro asociado, no directamente contagiado, pero eso asociado, o sea, fui mi primo, un tío está, pues sí, y a lo mejor hicieron lo mismo, estuvieron en un área de riesgo o comieron lo mismo y se complicó. Siempre hay que hacer diagnóstico diferencial. En medicina, a veces lo más difícil es el diagnóstico diferencial porque los cuadros se parecen mucho. Y tenemos desde una neumonía comunitaria aguda, el H1N1, síndrome de hantavirus, que no es muy común en nuestro medio, influenza, el MERS, dependiendo del área o de dónde viene el paciente, porque acuérdense que ahora con los viajes es muy fácil estar del otro lado del mundo en menos de 10 horas. Infecciones neumocócicas, también en adultos, pero aquí se refieren pediátricos, de los dos, y el famoso SARS, el 1 o el 2, ¿no?
Acuérdense que el SARS-1 pues también era un coronavirus que tuvo el problema en la provincia de Hong Kong, en China, y ahí se quedó, no se hizo global, pero siempre tiene su potencial pandémico. ¿Sí, a la que sigue? De los laboratorios, afortunadamente, pues tenemos las pruebas con hisopado, que ya conocemos todos. Se puede conocer que el paciente esté cursando con leucopenia o a veces linfopenia. Trombocitopenia puede ser común en algún tipo de pacientes. Elevación de las enzimas hepáticas. También hay hepatitis por influenza. No es tan común. Se puede ver un 5 o 10% de los pacientes. Y puede haber una coagulación intravascular diseminada, que es rara, afortunadamente, pero que bueno, porque es muy complicado en un paciente con terapia que curse con estos cuadros. Hay otras pruebas, aquellos que tengan sospecha de encefalopatía, una punción lumbar, están las pruebas de los famosos PCR o la reacción en cadena de polimerasa y cultivos. En nuestro medio, claro que hay cultivos en los lugares especializados de virus, pero como clínico no te puedes esperar a un cultivo, sino tienes que usar las pruebas de diagnóstico inmediato para proceder, médicamente hablando. ¿Sí, la que sigue? El Valoxavir es un medicamento que se hizo en Asia, más o menos entre 2011 y 12. Es muy bueno, porque son 2 tabletas un día y al otro día las otras 2. Tiene potencial terapéutico, pero desgraciadamente la casa comercial japonesa que la hizo no le ha dado el marketing adecuado, todavía sigue teniendo un poco de precio alto, prácticamente ya van a perder la patente, entonces ya se va a hacer genérico. Quizás cuando ya sea genérico se vaya a popularizar más, pero es un medicamento que cuando su primer artículo que salió en New England Journal of Medicine daba un beneficio inclusive un poquito superior a los Eltamivir, pero no se llegó a hacer bien el mercadeo para que se popularizara en la atención hospitalaria y ambulatoria. Pero ahí está. Y siempre es bueno tener una posibilidad terapéutica cuando tienes brotes. ¿Sí? Pásame la que sigue. No hay vacunas todavía, en el humano estoy hablando, la cuestión de granjas es ajena a mi conocimiento, pero creo que tenemos el potencial para hacerla en caso que sea necesario. Se ha obviamente usado las vacunas que usamos regularmente para influenza, no porque tenga una acción directa, sino que se habla de que puede haber algo de inmunidad cruzada, claro, muy baja, pero sirve de beneficio, porque acuérdense, algún paciente puede tener 2, 3 infecciones a la vez. Un paciente puede cursar, como fue hace 2, 3 años con el famoso COVID flu, o sea, tenían COVID y aparte tenían influenza. Entonces, un paciente puede tener también reacción cruzada y traer 2 influencias como infección. No es lo común, pero puede haber en un brote mayoritario. ¿Sí, a la que sigue? De profilaxis, a veces no se recomienda en forma indiscriminada, sino en cuestión directa. Pacientes con un alto nivel de susceptibilidad porque tienen alguna inmunodeficiencia, un cáncer, terapia, falla renal, falla hepática, diálisis, corticoterapia, pues se tiene que dar, ¿no? Pero obviamente lo que siempre se hace es el equipo de protección personal y el aislamiento. Si alguien tiene que viajar o estuvo en una zona afectada, también se puede considerar. ¿Es la que sigue? Obviamente tenemos de todo. Puede llegar alguien con mucha sintomatología y una placa bastante decente, casi normal, pero a la hora que le haces la tomografía puedes ver un infiltrado inflamatorio muy considerable. O al revés, puedes ver a gente que todavía no está muy sintomática, está desaturando, o sea, baja la oxigenación a la hora que se pone el chip detector en el dedo y la placa está muy, muy sintomática. Entonces, generalmente los patrones son muy parecidos a los que vemos en otras infecciones víricas respiratorias. ¿Sí, a la que sigue? Ya hay, digamos, lugares donde han puesto, digamos, las banderas rojas, y aquí en Vietnam, por ejemplo, la República Socialista de Vietnam tiene estos comunicados para H5N1 y H1N1, pero hay otros. Y es bueno que estén siempre para que no nos olvidemos del todo de que existe. ¿Sí, al que sigue? Se ha hablado mucho del One Health, que es lo que se busca también con estos webinars, donde el grupo de la salud sanitaria humana, animal y el ecosistema, qué tanto se compromete. Si se fijan, H1N1, SARS-CoV-2,
tienen un impacto limitado en la cuestión del ecosistema. Pueden ver allá en los arbolitos, pero el H5N1 tiene un impacto más grande en el ecosistema. Y hasta ahorita lo que se ha detectado es que puede matar a un número importante de pacientes en un brote inicial. Entonces hay que estar pendientes. No los hemos tenido, pero hay un potencial de hacerlo. ¿Será que sigue? Por ejemplo, hay estos escenarios, lugares donde hay una reactivación de la influenza porque se bajaron las medidas públicas de protección, como fue aquí en Hong Kong, o este reporte del 2023 de un grupo de científicos argentinos donde reportaron mortalidades en leones marinos por influenza H5N1. Ya para concluir, el virus H5N1 tiene potencial pandémico. Afortunadamente es un agente conocido desde el punto de vista virológico, aunque nos falta ver más cómo serían los brotes clínicos. La comunicación entre los diferentes protagonistas de la ciencia, como es aquí, permite un conocimiento fluido, y agrupaciones como la nuestra, pues tiene un papel relevante para darle seguimiento a esto. Esto es importante. No sabemos cómo va a estar ahora la cuestión de la OMS, con tanto gente que ya se quiere salir. Entonces las organizaciones como nosotros pues, vamos a tener un papel preponderante a la hora de que haya un evento de este tipo. ¿Sí, en la que sigue? Quedo igual que todos los ponentes a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, doctor Sandoval. Y me parece que no hay preguntas en este momento. No veo. Y si no hay preguntas, no. Vamos a pasar directamente con Luis Alberto Ochoa y su presentación. Adelante, Luis. Muchísimas gracias, doctor Sevilla. Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos. Buenas noches. Gracias a los organizadores por permitirme participar en este evento. Y vamos a continuar con esta discusión, diría yo, interesantísima, con muchos puntos que los anteriores disertantes han mencionado, que van esclareciendo esta parte de justamente cuáles son las realidades de la influenza aviar. La siguiente, por favor. De la misma manera como el doctor Sandoval lo hizo, el doctor Sevilla me va a ayudar pasando las diapositivas, pero ¿qué es lo que conocemos del virus? Sí, esta presentación es una presentación corta, es una presentación breve, sobre todo que se estarán abordando los aspectos del el equipo de protección personal, la supervivencia del virus en superficies inanimadas, algunas regulaciones para su manejo, que es importante mencionar. En algunos casos existen regulaciones para su manejo, el equipo de protección personal, el diagnóstico, el transporte de muestras, la descontaminación, la desinfección, y sobre todo también se van a abordar algunas recomendaciones basadas en guías y normativas. Sí, eso es lo que se va a tratar. Pero ¿qué conocemos del virus? Sí, ya hemos hablado de que existen muchos tipos de virus de influenza. Ya el doctor Sevilla habló acerca de lo que es los diferentes subtipos, ¿sí? Cuántos subtipos se han identificado. Y cuando estos virus, ¿sí? Que no son nuevos, ¿sí? Que han estado, como el doctor Ledesma claramente lo dijo, llevan circulando ahí durante mucho tiempo, pues obviamente se designan como cepas, ya se mencionó, cepas virales de alta virulencia o alta patogenicidad, cuando el sitio de escisión de la hemaglutinina es polibásico, ¿sí? Y es reconocido por proteasas celulares, ¿no? Y en la influenza aviar de baja virulencia o de baja patogenicidad, pues obviamente causa infecciones localizadas, limitadas, y posee un sitio de incisión identificado por proteasas del tipo de la tripsina. ¿Sí? Conocemos realmente de los virus conforme nosotros nos vamos exponiendo a ellos, y digo exponiendo a ellos conforme vamos
conociendo un poco de la biología. Lo mismo sucedió con SARS-CoV-2. ¿Qué conocíamos al inicio? Realmente nada. La pregunta que hoy nos hacemos, ¿qué conocemos del SARS-CoV-2? Unas personas van a decir, tenemos un gran conocimiento del SARS-CoV-2, pero la realidad es que podríamos también ubicarnos y decir, conocemos muy poco del virus. Y nosotros vamos conociendo acerca de los virus conforme vamos realizando experimentos, conforme vamos haciendo investigación aplicada, pero también conforme vamos conociendo cómo se comporta el virus cuando infecta animales, cuando infecta humanos particularmente, y cuando vamos viendo esos desenlaces en pacientes o en grupos poblacionales específicos. Entonces, es cuando nosotros nos damos cuenta de cómo va evolucionando la parte de los virus, ¿sí? ¿Cómo nos informamos de lo que está sucediendo? ¿Sí? Muchos van a decir, está TikTok, está Facebook, está LinkedIn, están las noticias, pero como ya bien también mencionó el doctor Ledesma, hay también un cierto amarillismo cuando vienen estas noticias y cuántos de nosotros no conocemos a personas que apenas escuchan algo y ya lo reenviaron a todos los grupos y empezamos a crear esa catástrofe. ¿Por qué? Porque obviamente no nos damos la tarea a investigar un poco más de dónde viene esto. Sí, hay fuentes confiables de información y también hay fuentes que no son tan confiables de la información. Y para muestra basta un botón, ahí lo tienen con el COVID-19. Sí, entonces es muy importante ver cuáles son las fuentes de la información. De las fuentes más confiables está la Organización Mundial de la Salud, está por supuesto la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud con las diferentes oficinas a lo largo y ancho del planeta Tierra. Tenemos también información del CDC, ¿sí? Hay que mucho se ha hablado acerca de qué información es valiosa, ¿sí? O cuál es la verdadera información que vale la pena rescatar, ¿sí? Hay mucha información valiosa, pero hay que saber cómo buscar esa información y un ejemplo también son las publicaciones. Cuando nosotros comenzamos a recibir publicaciones o a leer publicaciones de SARS-CoV-2, hoy en día hay muchas publicaciones que ya fueron retractadas, ¿sí? O ya fueron eliminadas porque no era consistente con lo que se iba viendo. Entonces, es importante ver cómo nos informamos de eso que está sucediendo y claramente los gobiernos han establecido canales de comunicación a través de las diferentes dependencias para el brindar información confiable a la población y sobre todo también al personal de la salud, son los primeros respondientes, son las personas que nos van a ayudar a hacer este grupo de respuesta en forma conjunta para ayudar a la población, ¿sí? Entonces, es algo muy importante llevar a cabo esto. Cuando hablamos nosotros de mitigación de los riesgos, si todos los laboratorios deben de realizar una evaluación de riesgos específica, ¿sí? Del sitio, es decir, de mis instalaciones y de la actividad que va a trabajar con especímenes diagnósticos. No es lo mismo un hospital pequeño que a lo mejor tiene una capacidad instalada de 100 pacientes y esa es toda su capacidad instalada a un laboratorio estatal de salud pública, por ejemplo, un centro nacional de diagnóstico, un centro de referencia. Las capacidades diagnósticas, los recursos van a ser completamente diferentes. Y es por eso que las instituciones tienen que llevar a cabo estas evaluaciones de riesgo para adaptarse a la realidad institucional y también ver cuál es la demanda nacional o la demanda regional para llevar a cabo las actividades diagnósticas. Y obviamente esto ayudará a determinar las mejores prácticas microbiológicas, el equipo de seguridad adecuado, entiéndase los controles de ingeniería, el equipo de protección personal y las medidas de seguridad en las instalaciones, ¿sí? Para prevenir exposiciones. ¿Sí? Y obviamente en este proceso de la evaluación de los riesgos tiene que estar participando en todo momento el profesional de gestión de riesgo biológico o los profesionales de bioseguridad, las comisiones institucionales de bioseguridad, los comités de bioseguridad,
en algunos casos llevan a cabo múltiples funciones y obviamente hacen lo que les corresponde y aparte prestan otros servicios. La administración del laboratorio, sí, también tiene que entender cuándo puede ser requerido una mayor cantidad de recursos y sobre todo el personal del laboratorio, que es el personal que va a intervenir directamente ahí en estas acciones titánicas. Sí, ahora, el modo de transmisión, ya lo habíamos visto, es a través de los aerosoles. Y esto es algo que llama mucho la atención porque es algo respiratorio. Y aún así, aunque pudiera ser transmisible en forma de gotitas, si las gotitas se aerosolizan, por supuesto que va a ser transmitido por la vía de los aerosoles. Ahora, la dosis infecciosa como tal no está bien caracterizada, ¿sí? Sobre todo, y también hay algo que no se han publicado informes de infecciones asociadas al laboratorio, ¿sí? Y no queramos formar parte de las estadísticas a fuerza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que sucede cuando uno empieza a experimentar en el laboratorio, empieza a estar en contacto con estos materiales biológicos y la historia es el mejor testigo que tenemos, porque tras trabajar con los agentes biológicos viene una exposición al agente biológico y obviamente, consecuentemente, resultó esto en el pasado en infecciones asociadas al laboratorio. ¿Sí? Hasta este momento no se ha reportado infecciones asociadas al laboratorio con virus de influenza H5N1, pero se reportó un veterinario en Nueva York que se infectó con el virus de la influenza A, por ejemplo, la H7N2, a través de gatos en un refugio. Sí, entonces estuvo en contacto con estos gatos y obviamente resulta en una transmisión, en una zoonosis. Sí, pero es importante mencionar, hasta este momento no ha habido nada en el laboratorio referente a H5N1. Siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos la duración del virus en superficies inanimadas es muy diverso. El virus H5N1 puede sobrevivir por periodos prolongados dependiendo de las condiciones ambientales, ¿sí? Según estudios de la OMS y del CDC, se han observado los diferentes tipos de supervivencia hasta 48 horas en superficies no porosas, y estamos hablando de plástico, de acero inoxidable, ¿sí? Hasta 48 horas, que es el tiempo es muchísimo. Superficies porosas como tela, como papel, hasta 12 horas. Después tenemos en agua fría, se ha logrado aislar el virus hasta después de 4 días. Sí, en condiciones frías y húmedas se tienen, pues obviamente prolongan la viabilidad de los virus. Y aquí lo que es recomendable es que las estrategias de limpieza y desinfección sean empleando desinfectantes que sean eficaces contra, pues obviamente, el virus, pero no nada más pensando en una sola cosa, sino que todo aquello que puede estar ahí. Cuando hacemos estas evaluaciones de riesgo es justamente porque buscamos englobar todo aquello que puede estar ahí que nos pueda causar una infección. Y también, por supuesto, se ha ocupado el hipoclorito de sodio, el peróxido de hidrógeno. Y obviamente, la siguiente, por favor. Hay una serie de imágenes. Siguiente, por favor. Otras 3 más. Y perfecto. Como ustedes saben, hay una gran cantidad de información que ha sido publicada referente a los tiempos de supervivencia de los microorganismos en superficies inanimadas, en diferentes ambientes controlados, y tenemos un comportamiento muy similar con los virus de influenza. Sí, en general estamos hablando. Y obviamente tenemos la ventaja que obviamente son mucho más lábiles a otro tipo de microorganismos que en donde requieren de un proceso mucho más complejo de limpieza, de desinfección para, y descontaminación para eliminar por completo cualquier traza de material biológico. Siguiente, por favor. Ahora, cuando nosotros tenemos hablar de las regulaciones, ¿sí? Yo aquí les pongo algunas de las cosas que es importante mencionar, porque puede haber regulación institucional, ¿sí? Lo que mi institución me dice que es lo que yo debo de hacer. Hay instituciones
que dicen, nosotros vamos a tomar el mando de esto, vamos a aceptar los riesgos, y esto esto va de la mano con las evaluaciones de riesgo, porque el riesgo es una cuestión de gustos y de preferencias, ¿sí? Es una cuestión del apetito al riesgo y de qué es lo que yo esté haciendo para adoptar ese riesgo. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando en estas épocas, ¿sí? No todos los laboratorios van a tener la capacidad diagnóstica de llevar a cabo la tipificación o llevar a cabo, valga la redundancia, el diagnóstico de esta enfermedad. Hay algunos laboratorios que únicamente van a hacer el embalaje y lo van a enviar a algún centro de referencia. Sin embargo, esto no quiere decir que estos laboratorios se deshagan por completo del riesgo. Los laboratorios están asumiendo ese riesgo, pero hacen una transferencia del riesgo a otros laboratorios que les van a devolver esa muestra en una forma de resultado, ¿sí? Pero es una transferencia del riesgo a aquellas instituciones que tienen una mejor capacidad para hacerlo, un personal mucho más preparado y tienen todos los recursos, hablando de instalaciones de equipo de protección personal, experiencia, tecnología, por mencionar algunos ejemplos. Las directrices o lineamientos, cuando hablamos de estas regulaciones, están dirigidas tanto para el personal de laboratorios como también para el personal que trata a los pacientes. ¿Sí? Los laboratorios clínicos y de salud pública deben continuar siguiendo las directrices existentes que los gobiernos o las instituciones rectoras les marcan para la manipulación, para el procesamiento de especímenes de pacientes, para el tratado de pacientes, incluyendo el envío de muestras sospechosas que puedan contener el virus de la influenza A, H5N1 y obviamente notificando de inmediato a las autoridades sanitarias. Influenza H5N1 es un padecimiento de notificación obligatoria y esto cae dentro de la norma oficial mexicana 017 para la vigilancia epidemiológica. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de alguna reglamentación muy específica, en Estados Unidos, previo a esta pandemia, el virus H5N1 estaba o está regulado mediante las regulaciones de los agentes selectos, lo que en inglés se conoce como el Select Agent Regulations, y lo que significa que su posesión, su uso, transferencia y destrucción requieren autorización especial. Sí, en Canadá, por ejemplo, la Agencia de Salud Pública clasifica al virus H5N1 como un patógeno de grupo de riesgo 3 y exigen una manipulación en un nivel de contención 3, lo que anteriormente se conocía como un BSL3 y hoy se conoce como un laboratorio de medidas aumentadas. Sí, y la OMS recomienda que las muestras clínicas sospechosas sean manejadas en condiciones de contención BSL2, mientras que la propagación viral puede realizarse en un nivel superior de medidas aumentadas, o incluso hay algunos lugares en donde lo han manejado en un nivel de bioseguridad 4, ¿sí? Entonces, cualquier manipulación del virus debe de cumplir con las regulaciones nacionales, las regulaciones internacionales y asegurando la capacitación del personal. Eso es algo fundamental, ¿sí? Y el uso adecuado de lo que es la biocontención. Ahora, cuando nosotros hablamos, siguiente, por favor, cuando nosotros hablamos del diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico de laboratorio como tal, sí, es preciso para H5N1. Y en general, lo que necesitamos hacer es llevar a cabo esta tipificación, ¿sí? Y saber si es un virus H5N1 o es algún otro virus no tipificable, ¿sí? Y desde ahí parte. ¿Sí? Las siguientes metodologías que voy a mencionar son las comúnmente empleadas. ¿Sí? Y antes de llegar a esa parte de las metodologías comúnmente empleadas, es importante mencionar que la toma de muestra es fundamental para obtener un buen resultado. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si no tenemos una buena toma de muestra, vamos a tener un diagnóstico que no va a ser preciso, la calidad de la muestra no va a ser la adecuada y voy a tener un desastre
en el laboratorio. Sí, entonces eso es algo muy importante mencionar. Pero las técnicas de diagnóstico molecular tenemos la PCR en tiempo real, ¿sí? Lo que sería la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa en tiempo real, que es el método de referencia, ¿sí? Para la detección de ARN del H5N1 debido a su alta sensibilidad y especificidad. Ahora, esto permite una identificación rápida y una subtipificación de los virus de influenza. La secuenciación, ¿sí? Nos proporciona una información genética detallada y permite el monitoreo de mutaciones y resistencias a antivirales. Tenemos también el cultivo del virus, el aislamiento y el cultivo celular, sí, el aislamiento en células de riñón de perro, es el Madin-Darby, se realiza para obtener virus vivos para su posterior caracterización. Este procedimiento suele llevarse a cabo en laboratorios de alta contención, ¿sí? Debido a la naturaleza patogénica del H5N1. También están las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas, que son los ensayos de inmunoabsorción ligado a enzimas, que detecta anticuerpos contra H5N1 en sueros de pacientes y es útil para su diagnóstico retrospectivo, es decir, si tienen anticuerpos contra la enfermedad. Tenemos otras técnicas, como es el ensayo de inhibición de la hemaglutinación, que esto va a medir la capacidad de los anticuerpos para evitar la aglutinación de los glóbulos rojos, ayudando la identificación del subtipo. Luego tenemos algunos desafíos en los diagnósticos de virus de influenza no tipificables, es la variabilidad genética, porque las altas tasas de mutación pueden generar virus que escapan de la detección mediante ensayos estándar, ¿sí? Y los eventos de reordenamiento genético, por ejemplo, la coinfección con múltiples cepas de influenza puede dar lugar a nuevas combinaciones virales, que era lo que los disertantes anteriores también venían mencionando, y complican el diagnóstico. Lo que es importante para cualquier virus respiratorio es saber de qué es lo que se está enfermando esa persona, porque recordemos que con COVID-19 no era influenza, decían es COVID. ¿Y cuántos paneles virales respiratorios se hicieron durante COVID? Realmente muy pocos y a todo mundo lo diagnosticaban con COVID, ¿no? Entonces, eso es algo también importante, sobre todo para ver desde cuándo estaba circulando el virus, porque pudo haber habido una serie de casos aislados. Y obviamente, pues hay la importancia de la confirmación es para tomar las medidas adecuadas en el momento adecuado, ¿no? Y obviamente va a haber algunas consideraciones cuando nosotros estamos hablando de esos resultados, lo que puede llevar al país o a la institución a tomar medidas muy específicas. Siguiente, por favor. El transporte de material biológico. El transporte de material biológico, sí, las muestras pueden ser transportadas o deben de ser transportadas bajo estrictas regulaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no queremos una liberación accidental de estos materiales biológicos. Está la famosa categoría A, que son los materiales altamente infecciosos y es una sustancia infecciosa que afecta a humanos y que afecta a animales también. Es un sistema de triple embalaje con una etiqueta de Naciones Unidas UN 2814 y obviamente esto es cuando se envía sobre todo a nivel internacional. Va a haber también el transporte dentro del país y este debe de cumplir con las regulaciones nacionales de bioseguridad, que en muchos se envía con un embalaje de categoría B, no con los materiales adecuados y resistentes para evitar que este material sea liberado al ambiente. El transporte internacional debe de cumplir con la normativa de la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, siempre que se transporte de esta manera. Y la recomendación es que se debe de capacitar en todo momento a los operadores de transporte de estas compañías para que manejen los paquetes con el cuidado adecuado y sobre todo para que se traslade a los laboratorios de la mejor forma para evitar riesgos de exposición o, como bien les decía, evitar una liberación accidental. Sí, entonces,
No es necesario comprar estos embalajes, los laboratorios pueden conformar estos embalajes y que sean resistentes cumpliendo con las descripciones que viene, sobre todo categoría B. No estoy hablando de categoría A, categoría B sí se puede y eso va a ayudar mucho a facilitar el transporte, porque también de pronto sucede que no hay suficientes compañías que transporten los materiales biológicos. Siguiente, por favor. Vamos a hablar del equipo de protección personal. Existen diferentes equipos de protección personal para diferentes actividades. Sí, el uso adecuado del equipo de protección personal es esencial para prevenir infecciones en laboratorios y en entornos clínicos. Y esto ha sido una recopilación de la OMS, del CDC, y lo podemos trabajar en un nivel de bioseguridad 2 o en un nivel de bioseguridad 3. ¿De qué depende? De las actividades que yo vaya a realizar, de la tecnología que yo tenga. Hoy en día ya no se está optando por hacer el cultivo. Se hace el cultivo para la investigación, pero ya no se está usando el cultivo como una metodología diagnóstica como tal. ¿Por qué? Porque toma tiempo, tiene obviamente una complejidad porque requiere una expertise muy particular y eso toma tiempo. ¿Sí? El diagnóstico molecular es el preferido hoy en día, sin embargo, el gold estándar sigue siendo el cultivo, pero el diagnóstico en laboratorio de nivel de bioseguridad 2, ¿sí? Incluye la bata de laboratorio, los guantes, en algunos casos protección respiratoria, las gafas de protección o una careta también, en algunos casos se ha visto, pero sobre todo también las buenas prácticas microbiológicas. El trabajo en los niveles de bioseguridad incrementados o aumentados, sí, incluye un respirador N95, sí, incluye las mascarillas las mascarillas de cara completa o las de cara parcial, sí, incluye también los purificadores de aire de línea continua CC20 o los famosos PAPR, el doble uso de guantes, las batas impermeables, las gafas protectoras, protección facial, en algunos casos le ponen los cubrezapatos, en algunos casos las personas ocupan overol, pero realmente es diferente el equipo de protección personal que ocupamos en el laboratorio al que se ocupa en las granjas. Sí, en algunos casos, algunos artículos dicen que lo manejan como BSL-4. La realidad de nuestros países es que no tenemos un BSL-4 y lo que hacemos es trabajarlo en niveles de bioseguridad 2 con prácticas de bioseguridad 3. Y gracias a eso es que COVID se pudo contener de una forma muy efectiva, sí, porque si no, muy pocos laboratorios hubieran tenido la capacidad de procesar muestras. Y lo mismo está pasando o lo mismo va a pasar con influenza H5N1. Los laboratorios están comenzando a desarrollar esa capacidad, están comenzando de la misma manera en que los hospitales hacen reconversiones hospitalarias, los laboratorios empiezan a ver qué diagnósticos pueden hacer, cuál es la capacidad diagnóstica y sobre todo para apoyar a otras instituciones y entidades de salud pública. Siguiente, por favor. Eh, el, ya, para pasar a la parte de los manejos de los residuos y de la desinfección, existen numerosos métodos efectivos para la inactivación de los virus de influenza H5N1. Entre los métodos químicos efectivos incluyen diferentes ácidos. Está el ácido clorhídrico de 2 al 5%, está el ácido hipocloroso, 50 partes por millón, tenemos el ácido cítrico al 0.2%, está el monopersulfato de potasio, ¿sí? Que va desde 1200 a 5000 partes por millón, está el ácido cresólico, tenemos algunos álcalis como el hidróxido de sodio al 0.1 molar, tenemos hipoclorito de sodio. En algunos casos lo manejan incluso del 2 al 3%, ¿sí? Pero sabemos que al 1%, 0.1% da buenos resultados. Tenemos los peróxidos, sí, peróxido de hidrógeno del 3 al 6%. Tenemos los aldehídos, el glutaraldehído del 1 al 2%, la formalina al 40% y algunos compuestos alcohólicos
como es el caso del etanol e isopropanol. La desventaja de esto es que dependiendo del método que yo elija, por ejemplo, si yo elijo formaldehído, sí, evidentemente me voy a llevar a todo el virus, pero voy a tener problemas con los residuos de esa desinfección porque requiere todo un proceso, requiere un sistema de ventilación o airear ese cuarto posterior a esta desinfección y obviamente también el formaldehído pues es un compuesto carcinógeno que me va a afectar a la salud, ¿no? Entonces tengo que poner aquí en la balanza los pros y los contras de cada uno, los más usados y los que a mayor disposición tenemos son los compuestos alcohólicos, algunos compuestos cuaternarios de amonio y sobre todo el famoso cloro, ¿sí? Que está el hipoclorito de sodio es muy bueno, el hipoclorito de calcio es mucho más estable, sí, es un poco más costoso, pero es un poco más estable. La fumigación con peróxido de hidrógeno, sí, está también el glicol, trietilenglicol, sí, está el gas de dióxido de cloro, el óxido de etileno que se ocupa para las herramientas en los quirófanos. Entonces, hay muchas cosas entonces que se pueden ocupar. El tratamiento térmico es generalmente efectivo para la inactivación de estos virus y se ha reportado que obviamente un tratamiento con calor de 50 a 60 grados centígrados durante 60 minutos es más que suficiente y esto inactiva los tipos virales H5, H7 y H9. ¿Sí? La eliminación segura de los residuos, pues obviamente generados en laboratorios y clínicas, es un punto importante. Los residuos biológicos como placas, pipetas, guantes, medios de cultivo, tienen que ser tratados por medio de autoclave, 121 grados centígrados, 15 minutos, algunos lo manejan, otros lo manejan a 30 minutos. Derrames accidentales, por ejemplo, lo que se tiene que hacer es cubrir con material absorbente, poner hipoclorito de sodio, y dejar actuar al hipoclorito de sodio durante 10-15 minutos. Áreas contaminadas, pues obviamente se prefiere mucho la desinfección con peróxido de hidrógeno, sobre todo por la facilidad para llevar a cabo la desinfección, pero también tiene que haber una buena aireación tras terminar esto. Siguiente, por favor. Y la conclusión, a final de cuentas, hemos resumido muchas de los aspectos, algunas medidas de seguridad, el equipo de protección personal que puede ser ocupado, pero para minimizar los riesgos asociados a H5N1 en laboratorios, en entornos clínicos, es esencial aplicar las regulaciones nacionales e internacionales. México es uno de los países que tiene lineamientos para el diagnóstico por laboratorio de diferentes padecimientos, también tiene lineamientos para la atención médica, entonces mucho de lo que se vio en influenza fue aplicado durante el SARS-CoV-2 y mucho de lo que se actualizó, se revisó, se probó con SARS-CoV-2, puede ser ocupado también con esto. Y de la misma manera pasa, solamente por mencionar un ejemplo, cuando nos estábamos preparando para combatir el virus del ébola, después viene la emergencia de virus de Marburgo, es un filovirus, entonces puede ser adaptado los mismos protocolos, claro, actualizarlos, pero es mucho de lo que ya lo tenemos. Se tiene que capacitar al personal en el uso del equipo de protección personal, en las técnicas de contención, ¿sí? Se tienen que implementar pruebas diagnósticas confiables, ¿sí? Y protocolos de transporte seguros para garantizar que vamos a tener un buen diagnóstico, incluyendo la fase preanalítica, analítica y postanalítica. Se tienen que desarrollar planes efectivos, ¿sí? De manejo de residuos y desinfección, y con una gestión adecuada podemos reducir los riesgos de exposición, ¿sí? Y garantizar la seguridad tanto para el personal de laboratorio como de la comunidad. Y esa creo que es mi última diapositiva. Yo quedo a sus órdenes para cualquier pregunta y nuevamente agradezco a los organizadores por haberme invitado a participar en este webinario. Por su atención, muchas gracias. Excelente, Luis. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos los conferencistas. Y si alguien tiene alguna pregunta, a favor de anotarla en el chat
o en la aplicación de preguntas, que está ahí donde está el símbolo de del triangulito con el cuadrito y el circulito, esquina inferior derecha. Y en lo que se animan a hacer preguntas, yo me voy a animar a hacer un par de preguntas al doctor José Luis Paz Sandoval. Y en el caso de los casos, bueno, para los casos de H5N1 en animales, una de las cosas que más estaba reportando eran temas neurológicos. En el caso de los humanos, ¿se ha visto algo similar? En el mundo de la influenza sí, en el SARS-CoV-2. En el mundo de influenza A H5N1 son casos muy, muy esporádicos. No se les ha dado un seguimiento como ha sido con los otros agentes, porque no ha habido un número importante de casos. Pero bueno, si lo que ustedes pueden ver dentro de los síntomas, viene el dolor de cabeza. Entonces eso quiere decir que hay una inflamación, aunque sea leve, pero hay una inflamación leve también del sistema nervioso central. Y dentro de los síntomas venía la diarrea. Eso también nos habla de que hay una inflamación del tracto gastrointestinal. Pero que sea así un causante de una meningitis del punto de vista de urgencia o convulsiones o algo, no se ha estudiado como tal, pero el potencial lo es, porque también ahí venía una de las diapositivas que dentro de los estudios de extensión, pues es la punción lumbar. Y generalmente la punción lumbar pues se usa en aquellos pacientes que se están sospechando de infección del sistema nervioso central y que se esté descartando alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque en el mundo de la medicina puede haber infecciones asociadas. Alguien puede traer una infección respiratoria viral y tener aparte una meningitis bacteriana o oncótica. O puede traer un EBC, o sea, una enfermedad vascular cerebral, un stroke. O ya haber sido epiléptico y no lo sabía y a la hora que se infectó por la baja de las defensas empieza a manifestar este tipo de enfermedades. Afortunadamente no es por ahí por lo que se busca inicialmente la afección, pero en aquellos pacientes susceptibles es un cuadro que se puede presentar. Gracias. Gracias. Para el doctor Néstor, en el caso de las granjas donde hay casos, que el gobierno los indemnice. Tristemente, absolutamente nada. Eso no pasa en México y muy difícilmente va a pasar. En los Estados Unidos, cuando algún granjero tiene un brote de influenza aviar, es el primero que levanta la mano y llega a la autoridad sanitaria, cuarentena la zona, mata todo y le pagan los pollos. Y le paga no solo los pollos o las gallinas, le paga lo que dejó de producir. En Estados Unidos pues, hay dólares, hay recursos. Acá en México eso tristemente no pasa, reitero, difícilmente va a pasar. Y es por esta razón que en México se ha implementado el uso de vacunación. México es el primer país del mundo que hace esto de manera extensiva, porque cuando tuvimos el primer brote allá por el 94, el gobierno de los Estados Unidos muy amablemente le sugirió a México que matara todas las aves, toda la parvada nacional que se muriera. Y muy amablemente en Estados Unidos dijeron, no te preocupes por el abasto, yo te puedo surtir, no te vas a quedar sin pollo ni huevo. Coincidentemente, acabábamos de firmar un tratado de libre comercio ese año. Entonces, no les pagan los pollos. Ok, gracias. Gracias. Para Luis, ¿cuál sería tu principal preocupación en el caso de H5N1 en términos de la biocustodia de los materiales? O sea, esperando un escenario más real, que es lo que ya han platicado los ponentes, no esperamos que sea un escenario zombie, que todos mueran, ni nada. No, sino que sean brotes localizados, ¿no? Y lo que sabemos que ocurre en el medio científico es que cuando aparezcan unos casos por ahí,
al siguiente momento van a aparecer muchos más por allá diciendo, yo quiero una muestra porque la voy a cultivar. Es una excelente pregunta, muchas gracias. Lo que más me preocupa y lo que realmente nos tiene ocupados a ese respecto últimamente es toda aquella investigación con potencial de uso dual que se pueda llevar a cabo en las universidades. Es bien sabido que pues acá queremos experimentar con todo, porque es necesario y porque tenemos un grant y hay que aprovechar ese dinero. Y muchas veces los investigadores no miden el potencial o el impacto que tiene esa investigación. Muchas veces, y es lo que ha pasado. En el caso de influenza H5N1, y de hecho estaba leyendo un artículo de 2012 en donde habla de los potenciales riesgos de llevar a cabo una investigación con potencial de uso dual. Y ahorita esto se alinea perfectamente con la nueva política que tiene Estados Unidos para la investigación de potencial uso dual y el uso de patógenos con potencial pandémico, en donde muchas de estas instituciones o han aplicado a estos fondos de investigación, pero van a estar más monitoreados. Más monitoreados para saber, usted puede hacer solamente esta parte de la investigación porque el otro restante representa demasiado riesgo. Entonces, todo se está optando ahorita, o más bien, esto es una política que va a entrar en vigor a partir del 6 de mayo, es obligatoria para todas las instituciones académicas y educativas en Estados Unidos y todos aquellos que hagan investigación con fondos del gobierno. Entonces, si usted hace investigación y viene toda la lista de patógenos selectos, usted va a tener que tener ciertas capacidades y va a tener que pasar por ciertos procesos de revisión. Lo que más me preocupa respecto a eso es que haya investigación que no se declare, que no se actualice dentro de los protocolos y que eso nos va a dar las infecciones asociadas al laboratorio o las liberaciones accidentales de patógenos y va a ser muy difícil de rastrearlo. ¿Por qué? Porque sabemos que no siempre se regula todo. Y a pesar de que Estados Unidos invierte una gran cantidad de dinero en bioseguridad y en biocustodia, no tenemos la mejor biocustodia del mundo y difícilmente la vamos a tener. ¿Por qué? Porque los mismos argumentos legales es muy complicado que lo haya. Entonces, mi principal preocupación es que las personas puedan accesar con una mayor facilidad a los materiales biológicos sin declarar la totalidad de las actividades y lo cual eso nos vaya a generar el que los materiales se puedan estar moviendo de un lado para otro, que, insisto, aparentemente con la nueva regulación pretende controlar quién hace la investigación y sobre todo los países e instituciones donde se hace la investigación. Ok, gracias. En ese sentido, nos comentan que en México, aquí sí tenemos un caso públicamente conocido, y de hecho son un par de investigadores que cultivaron SARS-CoV-2 durante la pandemia sin permisos de comités de bioseguridad. Publicaron y salieron y hasta dieron conferencias, ¿no? Diciendo todo lo que hicieron, sin que hubiera ningún permiso ni autorización y la norma 017 diga lo que diga y el virus se cultivó no necesariamente en un laboratorio de medidas aumentadas, ¿no? ¿Algún Sí, comentario? definitivamente esto es, y parece una película, pero es la realidad. Cuando nosotros estamos ante una oportunidad de esas, no la desaprovechamos, no evaluamos los riesgos, vemos más la parte de la ganancia y los beneficios de hacer eso con tal de publicar algo, ¿no? Pero es muy curioso cuando tú revisas muchas veces la publicación y dices, es que cómo lo permitieron, ¿no? Y van el nombre de diferentes autoridades también ahí, ¿no? Entonces, sí, desde la parte de los tomadores de decisiones no hay una conciencia sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer, es muy difícil permear esa parte. Y así han habido muchos ejemplos, ¿no? Pero sí, estoy completamente de acuerdo en que sí debe de haber
una regulación con ciertas cosas. Y por ejemplo, ahora H5N1 no es un material que esté exento de las regulaciones de agentes selectos porque hubo esa necesidad en Estados Unidos. De decir, no lo vamos a regular porque necesitamos que las personas manden muestras, necesitamos que saquen los diagnósticos, pero en tanto pase la emergencia va a volver a ser un patógeno regulado. ¿No? Y cualquier virus recombinante con una partecita o el 90% va a ser sujeto a las regulaciones, ¿no? Lo cual también va a ser difícil de hacer investigación porque hoy en día si tiene una concordancia con un 5% del genoma o un 10% es no, le van a poner su banderita roja y no sigue la investigación, ¿no? Cuando realmente puede cruzar con muchas cosas, ¿no? Menciona aquí el doctor Sandoval que avance la ciencia, pero sin prisa ni riesgo. Pues sí, efectivamente, sería nuestra intención. Por temas de tiempo, creo que nos vamos a detener aquí. Agradecerles su participación, agradecerles a los ponentes, al doctor Néstor Ledesma, al doctor José Luis Sandoval, al maestro Luis Alberto Ochoa y a nombre de la Asociación Mexicana de Bioseguridad, a todos los participantes. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Les llegará un enlace para evaluación de esta sesión y que nos hagan sus comentarios. Les recuerdo que tenemos el próximo lunes, comienza el curso de conceptos básicos de limpieza y desinfección de la doctora Clincy Torres. Son 2 sesiones. Y posteriormente en marzo tendremos el de riesgo biológico en modelos murinos en el laboratorio. Y para abril, ciberbioseguridad en la era de la información con Patricio Zapata Morino. Sin más, les agradezco muchísimo y hasta la próxima. Muy buenas noches.